bienvenidos a una transmisión más de ELV en casa. Hermanos, les invito a que abran su Biblia en Salmos 34, versículos 3 y 4. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, les invito a que hagamos una oración. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pido que el mensaje del día de hoy sea de bendición para que lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a alabar a Dios con el siguiente canto. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Gracias, Señor. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por una transmisión más de #ELV en casa. Todavía estamos con la secuela del festejo del Día de las Madres y también saludamos a quienes se conectaron
Yo sé que fue un día de gran actividad, de gran movimiento, porque aún y estando en casa, el cariño de pues demostrarlo a las mamás, siempre se lleva. Yo veía que había mucho movimiento en las florerías, había mucho movimiento en las carnicerías, había mucho movimiento en los hogares y también en los corazones. Saludamos y una vez más felicitamos a las mamás de Iglesia de Dios Esperanza, Luz y Vida, y también a las mamás de Iglesia de Dios Emanuel en Harlingen. Y hoy pues también queremos comentarles los ganadores de esa taza, bueno, quien respondió luego a la pregunta que hicimos el domingo, ¿sí? Era quien contestaba el nombre de la mamá del rey David o la abuelita de Salomón, la abuelita de Absalón, ¿verdad? Y contestaron por ahí 3 personas, obviamente en sus respectivos primero, segundo y tercer lugar, y yo creo que cada quien se va a llevar un recuerdo de hashtag LV en casa de Esperanza, Luz y Vida. Creo que va a ser una taza, un llavero y un portallaves. Así es que hay que seguir conectándose y escuchando la palabra de Dios, una tarea que nos hemos dado para saludarle por este medio y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, pues nos preparamos el día de hoy. Hoy es 13 de mayo y pasado mañana, el día 15, estaremos celebrando el Día del Maestro y queremos hacer pues un mensaje preparado para todos aquellos que maestros, ¿verdad? Si a usted se le antoja un elote, pues por aquí van pasando por ahí para que usted pida un elotito, ya sea con chilito que pica y que no pica. Pero vamos a tener un momento de reflexión de la palabra. El título de hoy es Dejando huella. Así que dejando huella y recordando que la tarea tan especial de los maestros, y ahorita que estábamos antes de empezar esta transmisión, estábamos platicando, recordando la actividad desde la primaria de los maestros. Así es que el día de hoy yo te voy a invitar para que recordemos, cierres tus ojos un momento y recuerdes a tu maestro de primaria. Si tuviste el privilegio de tener, ¿cómo le llaman? Antes de la primaria, kinder. Bueno, tus maestros de kinder, maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria, de la universidad. Recuerda algunas características de ellos, porque el tema es dejando huella. Y platicando aquí salieron algunos nombres de y en aquel momento. Tendríamos que definir en todo caso la actividad de un maestro. Y dice: denominamos o llamamos maestro a toda persona que enseña, dedica su profesión a la docencia o brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada. Muchas veces asociamos la palabra maestro a los docentes que nos preparan en la educación a través de nuestra infancia y adolescencia, en promedio de los 3 años hasta los 16 o 17 años de edad. ¿Quién nos recuerda a los maestros, verdad? De nuestra primaria, y nuestro primer punto es maestros de profesión, pero yo quiero leer una porción de la palabra que está basada en la carta que envió Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo, nuestro Señor, constituyó algunos maestros, diferentes actividades, ¿verdad? Y cuando vemos esta lectura, vemos que está establecido en el ministerio de Dios la actividad de los maestros. Algunos se han atrevido a decir, compararlos con la mano, decir, bueno, los apóstoles
Este es el profeta, este es el evangelista, este es el pastor y este es el maestro, ¿verdad? Aunque se ve que es el más pequeño, pero es que en un pasaje puedes leer y en cada pasaje de la palabra siempre encuentra algo que enseñar. El maestro tiene una dedicación muy especial, un ministerio, una actividad que ejercer. Y nuestro primer punto, como le comentaba, es maestros de profesión. Y cuando hablamos de los maestros de profesión es cuando nosotros nos ponemos a recordar nuestros maestros de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Y saltan algunas actividades. Quisiera mencionar que bien importante la tarea de ellos porque nos enseñaron, nos establecieron algunos momentos para la educación, saber el abecedario, las vocales, sumar, restar, los quebrados y tantas cosas. Y cuando nosotros nos viene a la mente la profesión de un maestro, nosotros a veces vamos cursando y algunos tienen el privilegio de llegar a la universidad, a una maestría y un doctorado, y el maestro sigue dando clases en primaria, ¿verdad? Llega su actividad, su plaza, su trabajo sigue siendo en la primaria, aunque uno como alumno se va desarrollando. Algunos se terminan su carrera de médicos, de doctores, y pues es una labor muy esencial la de un maestro. Y cuando nosotros me venía a mi mente lo de los maestros, pues en primaria había bastante cariño con ellos, pero ya cuando empiezas en secundaria y ya cuando te toca dar la clase a ti, recuerdo que uno de los maestros que teníamos nosotros en física, en la escuela allá en Monterrey, la clase de física, el maestro Trujillo, era muy peculiar y era muy mencionado en la secundaria porque tenía muy en especial la manera de poner los exámenes en la secundaria, y casi la mitad del grupo tenía que reprobar porque si no era una parte de que tu preparación para hacer el examen no estaba la correcta. Y así es que era un temor llegar a la materia de física y más a los exámenes, ¿verdad? Porque siempre había esa preocupación, y todo aquel que se equivocara en alguna examen tenía que hacerlo 20 veces cada una de las preguntas con todo y su respuesta y entregarla a él en tiempo y forma para poder superar tu calificación. Había otro maestro en preparatoria, en la prepa 22, allá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la materia de química. Y en la materia de química él llegaba y nos anunciaba que tenía que colocar un examen. Y al dictar las preguntas, se colocaba al frente y se colocaba unos lentes oscuros. Así que él se colocaba enfrente y no se miraba hacia dónde estaba mirando. Pero de repente decía: hey, ven para acá tú, tráeme tu examen porque no lo estás haciendo correctamente. O sea, y hacía una incertidumbre para estas actividades. Quiero comentarle también que en esa profesión mi esposa es maestra. Mi esposa es maestra y es un trabajo muy en especial. Dentro de sus 28 años de servicio, 5 años los pasó en Oaxaca, separados de la familia, en una comunidad muy lejana, a mucha distancia de su ciudad donde ella se graduó, de Monterrey, para estar en Oaxaca, todavía de llegar a Oaxaca y llegar a la población donde tenía que ejercer su profesión. Y según ella, sus comentarios, después de llegar a Tuxtepec, Oaxaca, que era la ciudad, que era el lugar, el pueblo más con comunicación y todo lo demás, de ahí salían los camiones o camionetas para llegar al pueblo, a donde tenía que ir a la primera plaza que ella le asignaron, una plaza federal. 5 años fuera de la ciudad en su trabajo. Yo estoy seguro que dejó sembrada la educación en aquellos lugares. Y después, cuando le cambiaron para Monterrey, allá para Santa Catarina, aunque estaba muy lejos, nada comparado a la distancia entre Oaxaca a Monterrey. Terminó su carrera de trabajo aquí mismo en Matamoros, ahora ya está jubilada. Y cuando salimos algunos al restaurante a comer, o algunos centros comerciales, o algunas actividades que hay que atender,
con gran regocijo a ella le da mucho gusto ver que le saludan los alumnos y le dice: maestra, ¿cómo ha estado? Usted fue mi maestra de tercer año, usted fue mi maestra de cuarto año. Y ella dice: bueno, recuerdo a algunos que muy destacados alumnos, y ella pues con mucho orgullo dice: bueno, pues ahí estuve trabajando en la educación. Maestros, felicidades, maestros de profesión que han dejado huella en el corazón de muchos de nosotros. Pero también hay la actividad en la iglesia de los maestros, en la escuela dominical, ¿sí? Y para poder dejar huella en los maestros de la escuela dominical, porque en nuestra fe, en nuestra iglesia, hay un departamento, un área que es la escuela dominical. Y en nuestra fe que nosotros nos preparamos en la iglesia donde nosotros asistimos, hay un área, hay un horario, hay un tiempo en el cual hay maestros que están todo el tiempo ahí sirviendo en nuestra iglesia para dejar huella también en los pequeños, ¿verdad? Estos pequeñines que sus papás tienen la confianza de dejarlos, ponerlos allí en un salón de clases. Pues ese es un servicio que el Señor ha llamado, como lo leímos en la carta que le mandó Pablo a los Efesios, ¿verdad? Hay establecidos maestros para que desarrollen esa labor. Y es una tarea muy importante porque es una de las principales imágenes que se le quedan al niño cuando uno le empieza a enseñar de la palabra de Dios. Y para esto tiene que haber un don, para esto tiene que haber un llamado, para esto debe haber una preparación. Y en la carta también que escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 12 también lo menciona. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, pues en servir, o el que enseña en la enseñanza. Romanos capítulo 12, 6 y 7. El que esté dedicado a la enseñanza, pues que enseñe, porque Dios le ha dado esa capacidad, Dios le ha dado ese don. Y a veces nos equivocamos y pensamos que como son niños pequeños, pues yo los puedo entretener y yo los puedo llevar, es en un salón de unos pequeños ahí de 3, 4, 5, 6 años, yo puedo también entregarles una paletita y entretenerlos. No se trata de entretenerlos, se trata de enseñarles la palabra de Dios, se trata de inculcarles el camino de Dios. En nuestra iglesia también hay un departamento de escuela dominical, y gracias maestros por ese tiempo. Gracias auxiliares que dedican ese tiempo para impartir la palabra, para enseñarla y dejarla sembrada en el corazón de estos pequeñines. A veces nosotros vemos cómo esa palabra y esas lecciones se quedan grabadas en los pequeños. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para dejar huella? Porque este es nuestro punto número 2. Para dejar huella en los pequeños, ¿qué se necesita? Y Dios nos pide nada más que haya una relación con Él, que haya una relación estrecha con Dios y con el maestro, porque esa relación con Dios se refleja para hacia los pequeños. Esa comunión que hay y esa conexión que hay entre Dios y el maestro le da esa autoridad para que se pueda enseñar la palabra de Dios a estos pequeños. Hay una gran diferencia entre un maestro de la educación de su profesión, de la educación secular, a la de la iglesia. Porque en la profesión secular, yo le puedo dar la clase a los alumnos de secundario, de preparatoria, y les puedo dar una clase que les puede afectar el cigarro. El fumar les puede causar cáncer. Mas sin embargo puede terminar mi clase, o puede terminar la clase y yo puedo seguir fumando. A fin de cuentas es mi profesión de enseñarle. Pero en la iglesia lo que enseñamos hay que vivirlo para poderlo enseñar. Así que si yo le tengo que enseñar a un niño a amar, yo tengo primero que aprender a amar para poderle enseñar a amar al niño. Si yo quiero enseñarle al niño perdón, yo tengo que aprender primero a perdonar para poderle enseñar al niño para hacer perdón. Quiere decir que yo tengo que aplicar primero la palabra y la instrucción para mí y ser ejemplo para los niños. Esa es la gran diferencia entre un maestro secular
a un maestro que está en un salón de clase, en una iglesia, predicando la palabra o enseñando la palabra. Y esta palabra que es aprendida por los pequeños trae grande bendición, que dice la palabra que nos ayuda a calmar los ánimos, la palabra de Dios. Y yo quiero contarle una experiencia que nosotros, mi esposa y yo, tuvimos con nuestra nieta. En una ocasión, el año pasado, para ser precisos, en la escuela bíblica, el tema era la casa de mi padre. Y nosotros nos prestaron a nuestra nieta para llevarla. 2 años, 6 meses tenía. 2 años, 8 meses tenía en ese tiempo Monse. Y nos la llevamos a la escuela bíblica con la esperanza de que aprendiera algo Monse. Y por alguna razón, como la labor de pastores y de despedir a toda la gente y todos los que estaban, los maestros y las visitas y todo lo demás, se nos hizo un poco tarde y nos habla el papá de Monse y nos dice: hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué no han llegado? ¿Se han tardado? Y pues es que espérame tantito. Y como que había una desesperación, y nosotros también pues nos sentíamos mal por ese tiempo y que nos habían prestado a la niña para llevarla a las escuelas bíblicas de verano. Pero ¿cuál fue nuestra experiencia con esta pequeñita? Que cuando íbamos de regreso a casa, iba manejando yo y mi esposa, y ella iba en medio de nosotros por ahí. Y cuando nosotros veníamos, y bueno, ¿y qué aprendería? ¿Qué pasaría? ¿Cómo pasaría la niña la clase? Y cuando ella, escasos 2 años, 8 meses, nos empieza a recitar el texto que aprendió en las escuelas bíblicas de verano. Empezó solita de decir: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, también todos ustedes estén con nosotros. Y en ese momento, cuando ella terminó de recitar ese texto, mi esposa y yo nos miramos y nos sorprendimos, porque cuando nosotros la vimos en la clase, vimos que aparentemente no estaba aprendiendo, porque andaba distraída jugando en las bancas, en las sillas, y hasta nos daba pena porque decían: oye, pues mira, la nieta del pastor es la que está poniendo más desorden. Pero al final, ¿qué creen? Al final, eso fue lo que nos regocijó, que estaba aprendiendo de la palabra. Cuando llegamos a casa, lo primero que le contamos al papá es decir: mira, está bien, llegamos tarde, pero mira lo que aprendió la niña. Y cuando la niña empieza a recitar el texto, no hombre, el papá la abrazó, la cargó y la besó y la felicitó por todo lo que estaba haciendo. Y nosotros sentimos un gran alivio, porque bueno, ya no se enojó, porque ya nos tardamos, pero la niña aprendió la palabra. La mies es mucha. Es el tercer punto. Se requieren muchos maestros comprometidos en comunión con Dios, comprometidos a estar preparados y a tener una experiencia con el Señor como Salvador, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Para poder yo enseñar, tengo que primero tener esa experiencia, tengo que tener la experiencia de que el Señor Jesús es mi Salvador, y entonces yo puedo, en todo momento yo puedo enseñar esto a los alumnos, a los niños, a los pequeñitos. Es la primera impresión. Imagínense que el niño empieza a mirar y a desear estar en las clases de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque la maestra tiene una comunión con Dios, porque la maestra les está enseñando la palabra. Hoy en este tiempo hay mucha necesidad en la sociedad de que se enseñe la palabra, de que se enseñen los valores, que se enseñen los niños a tener fe y el temor a Dios. Y tú puedes ser un maestro, solamente que necesitas ser capacitado y tener la comunión con el Señor, aceptarlo como Salvador y aceptar la palabra de Dios, que dice: a algunos les da la capacidad de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores, profetas, apóstoles, pero lo principal, maestros. Hoy quiero felicitar, hoy en este día quiero felicitar a todos los maestros, y en especial a ti, a mi esposa Berta. Gracias a Pastora por ayudarnos en el trabajo de la escuela dominical, pero también te felicito en tu día del maestro, y a todos los maestros de la escuela dominical que participan en la Iglesia de Dios Esperanza, Luz y Vida, y Iglesia de Dios
Emanuel. Y tú que estás en casa puedes enseñar la palabra a todos los pequeños. Yo quiero orar por ti en este día. Quiero orar por todos los maestros que trabajan en la escuela dominical de Iglesia de Dios, Esperanza, Luz y Vida, y en todas las iglesias. Ese departamento tan importante pareciera que es insignificante, pareciera que no requiere mucha responsabilidad, pero es la mayor responsabilidad que nosotros debemos de considerar como pastores. Son los pequeños. Es una gran tarea enseñar la palabra a los pequeños, pero también es una gran bendición. Felicidades, maestros. Dios los bendiga siempre. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, y queremos felicitar y agradecer por ese tiempo, esa dedicación de todos los maestros, Señor, para enseñar. Señor, en lo secular, pero también a los maestros de la escuela dominical. Señor, les felicitamos, Señor, y también les respetamos su labor y su tiempo, su dedicación. Mi Señor, estamos seguros que hay una compensación en especial, mi Señor, porque usted en su palabra dice que todo lo que le hicieron a algunos de los pequeñitos, Señor, es como hacérselo a ti. Mi Dios, en esta hora pedimos que usted sea con ellos, que siga capacitando, mi Señor, porque la mies es mucha, Señor, y hay pocos maestros. Señor, que usted siga estando con cada uno de nosotros y que en nuestra iglesia se sigan añadiendo, Señor, los que han de ser salvos. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues no nos queremos despedir, pero te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana para que escuches y te conectes una vez más a hashtag ELV en casa. Esperemos algunas de las imágenes, como lo han estado haciendo, algunos andan tomándose una fotografía y enviándonos a la página de Esperanza, Luz y Vida, Iglesia de Dios, o al hashtag ELV en casa. Dios te bendiga, no nos despedimos, seguimos en comunión y te dedico y te mando un abrazo y un beso virtual. Dios te bendiga. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad.